Estimada profesora y público en general, en esta ocasión les venimos presentando nuestro proyecto que se trata sobre un video explicando lo que es la Revolución Francesa y su impacto que tuvo actualmente en la sociedad. Espero que les sea de su agrado y nos dejen en los comentarios cuál fue su opinión. Esperemos que les guste y comencemos. Mi nombre es Luis y voy a decir qué es la Revolución Francesa. Este fue un proceso social, político y militar que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia. Esto significó el derribo político del antiguo régimen dominado por la monarquía absoluta y la aristocracia feudal de la Edad Media y la implantación del liberalismo dominado por la burguesía. Esto provocó una transformación a todos los niveles en el transcurso de 10 años. En lo político, la monarquía absoluta constitucional dejó de ser y surgió una república liberal, y en lo socioeconómico se inició la industrialización y el establecimiento de la burguesía. Mi nombre es Laura Jimena Medina y yo les hablaré de los antecedentes y causas. La independencia de las 13 colonias fue el primer antecedente para la Revolución Francesa. La tomaron como ejemplo para tener solo una clase social, su libertad y sus propios derechos. El segundo antecedente de la Revolución Francesa fue la Ilustración, movimiento filosófico que surgió en el siglo XVIII y se caracterizó por resaltar la razón. Los pensadores de la Ilustración creían que a través de la razón humana era posible combatir la ignorancia y la superstición. La razón humana ayudaría a combatir la tiranía y construir un mundo mejor. El tercer antecedente fue la Revolución Burguesa. Su principal objetivo fue resolver las contradicciones entre las fuerzas de producción y el régimen económico y político feudal y semifeudal. Esto quiere decir que quería quitar el feudalismo porque era muy injusto y hubo muchas diferencias a causa de este. También se le puso fin al antiguo régimen y fue el derrocamiento del rey Luis XVI del trono. Se eliminaron clases sociales y solo quedó la burguesa. Situación política. El pueblo francés ya estaba cansado y no confiaba en la sociedad de órdenes, tal como existía hacia finales del siglo XVIII y tal como más o menos venía repitiéndose desde hace cientos de años, puesto que en los hechos había derivado de una clase privilegiada, demasiado rica y con demasiados poderes, y poco numerosa, que confrontaba con una mayoría de la población que era demasiado pobre y que tenía muy pocos derechos. Situación económica. Francia habrá sufrido durante los años que precedieron a 1789 numerosas sequías y heladas, lo que había arruinado varias cosechas, y poco a poco, año con año, la situación se transformó en insoportable, pues en los campos y en ciertos sectores de las ciudades la desnutrición y aún las muertes por iniciación pasó a ser algo relativamente corriente. Situación social. Como resultado del devenir económico y de la rigidez de la estructura política que acabara de ser presentada, el pueblo inspiraba a mejorar su propia y penosa situación, ya que no podía tolerar ni soportar más una sociedad tan injusta y tan rígida, que los conducía a la extrema pobreza y al hambre. Mi nombre es Fernando Merced y voy a hablar sobre la primera etapa de la Revolución Francesa. Esta comprende desde el año 1789 hasta el año 1792. Los 4 acontecimientos más sobresalientes fueron la destrucción de los privilegios feudales, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la secularización del clero y la proclamación de la Constitución de 1791. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ayudó a sentar las bases de la Constitución, pues afirmaba los derechos del hombre como es la libertad, el derecho a luchar contra la opresión y el derecho a una propiedad. La Constitución de 1791 propugnaba una monarquía constitucional en la que el poder ejecutivo recaía en el rey y sus ministros, y el poder legislativo quedaba en manos de la Cámara de Representantes del Pueblo. La etapa es el periodo de la Revolución, que se sitúa de 1792 a 1795. Su inicio se marca con la intervención de los reinos antirrevolucionarios y su fin con la culminación de la etapa del terror. Se considera que es la etapa más radical del movimiento, ya que se toman decisiones tanto para bien como para mal en Francia gracias a la Convención.
Para bien, la creación de la Constitución de 1793, para mal, la ejecución de Luis XVI y el inicio de la época del terror. Se preguntarán por qué se catalogan para bien y para mal para el desarrollo de Francia. En un momento se los explicaré. La intervención de Austria y Prusia es el inicio de la segunda etapa, ya que estos reinos trataban de diluir el movimiento revolucionario. Estando al frente de los otros reinos, intervinieron en Francia en 1792. Los galos no se quedaron de brazos cruzados y, apoyados por los actuales países de Holanda, España e Italia, fueron apoyados hasta el final. Entonces provocó que el 21 de septiembre de 1792 en Valmy se diera la victoria de los franceses en contra de los prusianos, que trajo como consecuencia que se acabara con el régimen absolutista y se diera inicio el régimen de la República, lo cual Francia estaba deseando desde hace varios años. Se creó la Convención Revolucionaria, que era la asamblea que concentraba los poderes ejecutivos y legislativos, que perduró de 1792 hasta 1795. Esta convención trataba de tomar decisiones para mejorar el rumbo de Francia, pero como todo, a veces no se toman las mejores decisiones y trae consecuencias malas, llevándose entre las patas todo el esfuerzo que Francia había hecho por tratar de llevar exitosamente su revolución. Como, por ejemplo, alguna consecuencia mala fue la ejecución de Luis XVI y la época del terror, de las cuales hablaremos más adelante, pero no todo fue malo. Crearon la Constitución de 1793, la cual se considera que es una de las mejores planteadas y más avanzadas, ya que se sostiene que deben de exigirse los derechos que es el sufragio universal, el derecho a la educación, al trabajo y sobre todo que se deben de proteger a los menos favorecidos, que eran los campesinos que no podían tener trabajo. Pero como les repetía, tomaron decisiones malas. Ejecutar a Luis XVI, aunque era un traicionero de la nación y dio facilidades a los reinos antirrevolucionarios de entrar a Francia y ocasionar muchas guerras, que culminó con la victoria de Valmy, que a pesar, como se dice, fue la victoria de los franceses, la convención no se la perdonó y ejecutó a Luis XVI, que 9 meses después ejecutarían también a María Antonieta por las mismas razones. Pero ¿por qué esto fue malo? Si Francia quería acabar con el absolutismo, ¿por qué fue malo para Francia? Porque España y Holanda se le voltearon a Francia, se unieron a los antirrevolucionarios y provocaron muchas intervenciones que derrotaron varias veces a Francia, que estos por miedo intervinieron con los Sans-Culottes, o mejor conocidos como los descalzonados, en la Convención Revolucionaria, arrestando a los girondinos y que inició el poder de los jacobinos en esta. Para terminar la segunda etapa, empecemos a hablar de la época del terror. ¿Por qué se le conoce época del terror? Ya que fue el periodo que caracterizó a Francia, pero por cambios violentos. Se le considera así porque se dieron muchas ejecuciones y muchos encarcelamientos a personas que se les consideraba como traidores a la nación, sin importar su puesto, se puede decir, para servirle al país, ya fueran monárquicos, girondinos o jacobinos. No se tenía como alguna preferencia para a este lo vamos a salvar, a este no. No, todo era parejo sin importar qué persona fuera. No hay cifras exactas de todas las muertes o encarcelamientos que hubo, pero se cree que hubo alrededor de 70.000 encarcelamientos y de 45.000 a 50.000 personas ejecutadas. Y para agilizar sus actividades se crearon tres comisiones. La Comisión de la Salvación Pública, que estaba integrada de 10 a 12 personas, encabezada por Maximiliano Robespierre, para abogar por las personas. El Comité de Seguridad General, que eran los encargados de buscar y detener a los sospechosos para llevarlos al último comité, que era el Tribunal Revolucionario, que era quien los juzgaba y decidía si los mandaba a la guillotina, encarcelamiento o los salvaba. Esto es de manera resumida la segunda época de la Revolución Francesa. Es un periodo muy extenso y se trató de resumir a lo máximo. Esto concluyó en 1795, empezando con la tercera etapa. Tercera etapa de la Revolución Francesa, 1794 a 1799. La tercera etapa de la Revolución Francesa comenzó con la finalización de la llamada dictadura del terror, encabezada por los jacobinos, pero en específico por Maximilien Robespierre. Esta etapa se caracterizó por diferentes actos, pero 3 de los más significativos fueron la liberación de los presos políticos, la persecución de los jacobinos que eran considerados radicales y la aprobación de la Constitución del año 3, o mejor conocida como la Constitución de 1795. El directorio.
Después de la muerte de Maximilien Robespierre y la aprobación de la Constitución de 1795, se crea el famoso directorio, en el cual recae el poder ejecutivo. A este se le llama directorio, pues está conformado por 5 miembros, que eran también conocidos como directores. Exterior de Francia. Francia en el exterior se enfrentaba a una nueva coalición conformada por Gran Bretaña, Rusia, Turquía, Austria y Nápoles. En esta, el gobierno de Francia depositó toda su confianza en el general Napoleón Bonaparte, quien, protegiendo Francia, logró que ésta saliera victoriosa de este problema. El que condujo al fin de la monarquía absolutista en ese país, estableciendo un gobierno republicano de corte liberal en su lugar. Se puso fin al orden feudal. Al abolir la monarquía y los privilegios del clero, los revolucionarios franceses dieron un golpe simbólico al orden feudal en Europa y el mundo, sembrando en muchos países y regiones una semilla del cambio. Mientras el resto de los países europeos contemplaban con horror la decapitación de los reyes franceses, en otros lugares como la América hispana, las colonias se nutrían de esa ideología literaria y años después iniciarían sus propias revoluciones de independencia de la corona española. Proclaman los derechos del hombre por primera vez. La consigna vociferada durante las etapas iniciales de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad o la muerte, dio pie durante la Asamblea Nacional a la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre, preludió e inspiró para los derechos humanos de esa época. Por primera vez se legislaban derechos igualitarios para todas las personas, sin distinguir de su procedencia social, su credo o su raza. Se liberaron a los esclavos y se abolió la prisión por deudas. La burguesía asciende al poder en Europa. Los comerciantes, la incipiente burguesía que mucho más tarde dará inicio a la revolución industrial, pasa a ocupar el lugar vacante de la aristocracia como parte dirigente, amparada en la acumulación de capitales y no en tierras de orígenes nobles o con cercanía con Dios. Esto causaría la transición en Europa a la modernidad, durante los años por venir en que los regímenes feudales empiecen su lento declive. Se anuncia la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta separación es fundamental para la entrada en la modernidad de Occidente, ya que permite una política libre de religión. Esto pasó por la expropiación de los bienes de la Iglesia y del clero, reducción de su poder social y político y sobre todo el traspaso al Estado de las rentas que la Iglesia le cobraba al pueblo por servicios públicos. Los sacerdotes así cobrarían un sueldo del Estado como cualquier funcionario. Las tierras y los bienes de la Iglesia y de la aristocracia fueron vendidas a los campesinos acomodados y burgueses, garantizando su lealtad a la revolución. El surgimiento de Napoleón Bonaparte como emperador. Una de las grandes ironías de la Revolución Francesa es que culminaría un gobierno monárquico nuevamente, mediante un golpe de estado conocido como el 18 de Brumario. El general Napoleón Bonaparte, que regresaba de Egipto, asumiría las riendas de la nación en crisis social, luego de las épocas de sangría persecución revolucionaria en manos de los jacobinos. Este nuevo imperio napoleónico tendría inicialmente apariencia republicana, pero procedentes absolutistas, y lanzaría a Francia a la conquista del mundo. Después de una serie de guerras, el imperio llegaría a su fin en 1815 con la pérdida de la batalla de Waterpolo en Bélgica, en contra de un ejército de coalición europea. Como dato final les dejamos todas las referencias bibliográficas y también las no bibliográficas, para que puedan corroborar que esta información es verídica y que nos basamos en fuentes como lo son libros, páginas de internet y algunos videos para que este trabajo se llevara a cabo. Muchas gracias por su visualización, espero les haya gustado, nos hagan saber su opinión en los comentarios y muchas gracias por su atención. Hasta luego.